El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:08 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, por acompañarnos. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes posibilidades, tanto en la señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, por el canal 3 del sistema TVNet. Más adelante ya estaremos con Majestad Televisión, en internet por www.radiomajestad.com, en nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Gracias por la generosa sintonía. A ver, analicemos lo que está pasando en la región, en Latinoamérica, pero partamos de lo de Cuba. Lo de Cuba, que ha sido materia de una serie de comentarios. Las redes sociales se han llenado de cubanólogos, cada quien analizando, o sea, ya son expertos en Cuba. O sea, ya analizaron la revolución cubana del 59, el derrocamiento de Batista, el advenimiento de Fidel, o sea, ya saben todo, son cubanólogos. Yo creo que hay que hablar con la gente que estudia, tienen sus diferentes visiones. Ayer hablamos con Dayana León, que tiene su visión y es respetable. Hoy vamos a conversar con Fernando Muñoz Miño, quien es sociólogo político, investigador, académico. Y le hemos invitado para conocer su visión sobre lo que está pasando en Cuba y también en Latinoamérica, pero quiero empezar por lo de la isla. Fernando, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo leemos lo de Cuba, Fernando? Yo creo que, como dice, es complicado leer la situación cubana porque es un punto que siempre en América Latina ha causado mucha polémica, ¿no? O sea, desde el triunfo de la revolución siempre ha habido una posición polarizada frente a la situación de la isla, y que se vuelve cada cierto tiempo en tema de conversación diversa, ¿no? Y que atraviesa pasiones, atraviesa análisis diversos y sobre todo, y aunque no se lo reconozca y se pretenda muchas veces a dar análisis que tengan que se posicionen desde un lugar de supuesta objetividad, está atravesado por ideología también. Hay posiciones ideológicas expresadas o no expresadas alrededor del tema de Cuba, ¿no? Y yo creo que, yo lo ponía en redes sociales, hay un elemento que tiene que ser indispensable al momento de analizar cualquier debate sobre Cuba. Y podría sonar un poco trasnochado, pero es el tema del imperialismo. O sea, y pongámoslo en términos más técnicos, es términos geopolíticos. La geopolítica atraviesa necesariamente la situación cubana, ¿no? Se ha dicho, y es el posicionamiento del gobierno de Díaz-Canel, es culpa del bloqueo. Y en gran parte lo es. Sin embargo, no es únicamente culpa del bloqueo, ¿no? Hay que ver que ha sido una situación del desarrollo del gobierno cubano, está atravesado precisamente por el bloqueo de los Estados Unidos, pero también por los desgastes propios de un gobierno que ya va más de 6 décadas gobernando la isla, con grandes aciertos, pero también con errores. Entonces, al igual que ha pasado en otros lugares del mundo, en otros lugares de América Latina, la pandemia ha sido un catalizador. Los efectos sociales de la pandemia han sido catalizadores de la movilización social. Y lo que estamos viendo ahora en Cuba tiene que ver, sí, por un lado, el estallido que tuvo que ver con la crisis, los efectos de la crisis sanitaria en la isla, agravados por el bloqueo, ciertamente. Pongo un ejemplo. En Ecuador hay problemas sobre el abastecimiento de medicinas básicas para enfermedades. Y eso y el Ecuador tiene una economía que está abierta, que tiene menores restricciones respecto al comercio internacional. Hay que imaginarse los efectos que puede tener este tipo de situaciones en una economía como la cubana, que además está afectada por un bloqueo internacional, ¿no? Pero además, y eso es importante reconocerlo, hay un efecto mediático muy fuerte sobre lo que está pasando en Cuba. O sea, la información que tenemos de Cuba es restringida, es difícil de procesar, la información es fragmentada, que ahora tal vez por las redes sociales se puede difundir mucho más. Pero, tal como lo decía un analista de Big Data sobre la situación cubana, la campaña mediática en Twitter, por ejemplo, con el hashtag SOS Cuba, comienza primero con el SOS Matanzas por la situación crítica de un hospital en Cuba, y que luego se desborda completamente. Una campaña de solidaridad frente a Cuba comienza a transformarse en una campaña de ataque frente al gobierno. Entonces hay que ver la complejidad de lo que está pasando en Cuba, que no se restringe simplemente porque sea un gobierno comunista o no, o porque sea un gobierno afectado, una situación, una sociedad afectada por un bloqueo internacional, ¿no? Hay que, creo que, complejizar siempre el debate. Ahora, hay una parte de esta primera intervención de Fernando donde nos dice:
hay cosas positivas y también hay cosas negativas. Y creo que está bien, porque yo soy enemigo de los absolutos, aquellos que piensan que todo está mal o todo está bien. Empecemos por lo que está bien. ¿Qué está bien en Cuba? ¿Qué ha sido lo positivo posterior a 1959 y luego de 62 años? ¿Qué está bien en Cuba, Fernando? Bueno, creo que lo que se podría señalar como elementos muy positivos del gobierno cubano son muchos de sus indicadores sociales, ¿no? Uno que se ha rescatado continuamente es que Cuba fue el primer país en América Latina, no, ni siquiera en América Latina, en América, en toda la región, en erradicar la desnutrición infantil, por ejemplo. Hay esta frase, y con la que no me acuerdo exactamente cómo va, pero como 2 millones de niños en el mundo duermen esta noche sin un techo. Ninguno de ellos es cubano, ¿no? El control estatal sobre los servicios sociales, la economía del cuidado de cierta manera que se ha aplicado en Cuba, ha logrado, y eso es famoso, ¿no? El sistema de salud cubano ha logrado que ciertos servicios y prestaciones sociales en clave de derechos sociales sean cubiertos de parte del Estado, ¿no? Es el acceso a la salud en temas de enfermedades catastróficas, en enfermedades preventivas, sobre todo el tema de la educación, por ejemplo, el arte también cubano ha sido muy importante, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa visión que tiene que responde a un control, sí, estatal sobre la economía, ¿no? Que apela y sostiene ciertos derechos sociales, que no está atravesado por lo que se llamaría la mercantilización de los derechos sociales o la familiarización del cuidado. Tiene que ver con que los cuidados en gran parte están atravesados por el control estatal. Eso podría decirse como algo importante, ¿no? Además, sobre todo, yo digo, es difícil, es siempre una situación complicada posicionarse frente al fenómeno cubano, pero hay algo que rescatar, y es que en medio de todo el bloqueo, la presión internacional que todavía nos recuerda muchas veces los efectos de la Guerra Fría, los discursos anticomunistas o comunistas de la Guerra Fría, nos regresan siempre que se habla sobre Cuba. A pesar del bloqueo, la situación de Cuba es una situación que se ha mantenido estable y que le ha obligado necesariamente a Cuba a desarrollar, por ejemplo, su industria farmacéutica, el tema de las vacunas. Ahora lo podemos ver, o sea, es la primera vacuna, Abdalá es la primera vacuna aprobada en América Latina y con un alto margen de efectividad que ahora hay que verla cuando ya se empieza a probar masivamente. O sea, los logros de Cuba, Fernando, los logros de Cuba en materia de salud son reales, no es producto del marketing o producto de quienes apoyan la revolución cubana. ¿Es real el logro de Cuba como pionero, como país pionero en el ámbito de la salud en la región? Sí, claro que sí, porque podemos ver precisamente, ¿no? Y creo que más recientemente, para no remitirnos a logros anteriores, el tema de desarrollar una vacuna, con las dificultades que implica el bloqueo, es algo que hay que rescatar, y sobre todo con los resultados que ya se está dando, ¿no? Mencionaba antes Fabricio sobre los índices de vacunación. Cuba tiene en este punto mayor porcentaje de vacunación, creo que es del 26%, sobre el 23% que ahorita estamos en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que sí creo que hay que rescatar en el ámbito de salud. Sin embargo, claro que hay muchos problemas que tienen que ver, sí, con la forma de gobierno, el régimen probablemente, pero nuevamente hay que entenderlo, incluso sobre otras situaciones de otros países de América Latina, lo que atraviesa una situación geopolítica sobre intereses sobre la economía cubana. O sea, hace pocas semanas nuevamente se votó el fin del bloqueo y ganó el fin del bloqueo, sin embargo no es una decisión vinculante. La pregunta es cómo avanzaría, cómo se desarrollaría la economía cubana, la sociedad cubana, si no hubiera bloqueo de por medio, por ejemplo. Correcto, lo positivo. Vamos a lo negativo. ¿Qué es lo negativo que hoy enfrenta Cuba? Bueno, creo que uno de los grandes problemas que enfrenta ahora Cuba y que ha enfrentado es que desde una perspectiva de democracia liberal, de libre competencia de partidos, lo que se vive en Cuba es una situación de un partido único donde no hay la posibilidad de ejercer oposición. La oposición no puede ejercerse. Finalmente, esto creo que es importante rescatarlo porque, claro, finalmente eso conduce a esta idea de dictadura, ¿no? Además, como digo, ¿no? El problema de la libertad de expresión no se puede expresar, más bien, tal vez en algunos momentos ha habido una censura muy fuerte que ahora
escapa del control del gobierno y también de la posición del gobierno, que hay que ver que no es el mismo gobierno de hace 40 años, ¿no? Ha habido un descongelamiento de las relaciones internacionales, hay una nueva constitución cubana que ha avanzado en muchas cosas, pero por ejemplo que quedan muchos elementos pendientes. Por ejemplo, quienes defendemos derechos en materia de derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la diversidad sexual, por ejemplo, todavía lo que se vive en Cuba queda dejando una deuda importante, ¿no? Por ejemplo, hubo la criminalización de la homosexualidad durante muchísimo tiempo, que se entendía discursiva e ideológicamente como una deformación burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver precisamente con estos derechos políticos, estos derechos de la libertad de expresión que se puede ver como limitados dentro del control de la isla, dentro de lo que implica el gobierno, pero que siempre tiene que leerse en clave comparativa, ¿no? Es como, ¿desde dónde estamos leyendo esta idea de democracia? ¿Desde dónde estamos leyendo también esta idea de libertad, ¿no? Porque finalmente igual, a pesar de que hay un partido único, sí hay unas posiciones de que hay mayor participación política de la población dentro de la toma de decisiones, o sea, de la forma como desde las bases están organizadas para ir escalando con representantes hasta los órganos máximos de toma de decisiones. Es importante que tal vez nos muestra otras formas de democracia que tal vez en América Latina, en otros países, no estamos reconociendo como formas democráticas. Entonces tiene que ver, creo que sobre todo con derechos políticos que desde una visión exterior de la isla se pueden ver absolutamente limitados. Ahora, en Cuba tenemos un partido único, pero con base en ese partido único hay elecciones vinculadas a ese partido único. Yo quiero preguntarle a Fernando, que nos acompaña esta mañana. Lo de Cuba, desde la concepción del análisis académico, político, geopolítico, sociológico inclusive, ¿se llama dictadura o no, Fernando? No se llama dictadura. Eso es bien importante ponerlo, porque finalmente el término dictadura, y es algo que yo trabajé porque uno de mis estudios, de mis trabajos, fue el análisis del gobierno militar nacionalista revolucionario de los años 70 aquí en Ecuador, de la dictadura de Rodríguez Lara. Y lo pongo así porque el término dictadura, al menos para el análisis, es muy poco práctico, porque cualquier cosa puede ser dictadura. Había mucha gente que decía que el gobierno de Rafael Correa era una dictadura, que el gobierno de Lenín Moreno era una dictadura. O sea, cualquier cosa puede ser una dictadura, ¿no? Entonces, analíticamente es un término que no nos sirve mucho. No nos sirve mucho porque cualquier cosa puede ser dictadura. Sin embargo, puede servir el término de régimen autoritario, por ejemplo, ¿no? Yo diría, no es una dictadura porque a mí como analista no me sirve el término dictadura porque pierde su capacidad analítica. Sin embargo, lo que podemos decir es que es un gobierno de partido único, donde no hay una libre competencia de partidos, porque no hay otros partidos finalmente. No es que hay un partido, por ejemplo, y es algo que se critica y criticamos mucho desde las izquierdas, que no hay ni siquiera la posibilidad en Cuba de otras alternativas de izquierda. O sea, hay dentro del partido posiciones diversas, hay diferentes matices, pero no se pueden transformar en otras opciones partidistas porque no hay otro partido. ¿Podemos comparar Cuba con Corea del Norte y a su vez con China? O sea, ¿cabe esa comparación, Fernando? Tal vez ahí la comparación podría caber en tanto que cuáles son los elementos en común. Que los tres gobiernos que ha mencionado tienen el elemento que gobierna, digamos, del partido comunista de cada país. Uh-huh. Pero cada país tiene un partido comunista absolutamente diferente. Bueno, en China está claro que China es más capitalista que ¿no? Claro, es un capitalismo de Estado, finalmente. Claro. Es algo que también he criticado mucho también en Cuba, ¿no? Y que, sobre todo, desde la caída del muro de Berlín, y lo veía en redes sociales, como dice, siempre los de izquierda van a decir, es que eso no era socialismo. No, es que eso no era comunismo, eso no era verdaderamente socialismo. Y eso es problemático porque efectivamente estamos pensando en ideales. La pregunta es, ¿cada gobierno puede hacer dentro de su margen lo que ha podido hacer? El comunismo cubano, entendido como partido comunista, que más bien en cuestión de régimen tiene que verse como el socialismo cubano, es un socialismo que está localizado y contextualizado en su territorio y en su historia. ¿Que podemos compararlo? Claro que sí. Pero el bloqueo que tiene Cuba no tiene que ver, por ejemplo, con la posición de colonización cultural, económica que tiene China sobre los países de América Latina en este momento, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver, y tampoco con el aislamiento de Corea del Norte. Son situaciones análogas en el sentido de que se posicionan como gobiernos comunistas, como el gobierno del partido único. Sin embargo, cada situación es absolutamente diferente. Ahora, déjame, Fernando, extrapolar lo de Cuba con la región.
Porque tuvimos protestas en Ecuador en octubre del 2019, hemos tenido permanentemente protestas en Venezuela por la relación de la oposición y de un segmento importante de la sociedad respecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, el dirigido, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Tuvimos recientemente elecciones en Perú que van a marcar un cambio. Pedro Castillo será inevitablemente el presidente del vecino país. Tuvimos protestas en Chile que desembocaron en la Convención Constituyente. ¿Cómo leemos América Latina a partir incluso de este elemento más reciente que es lo de Cuba? Fernando. Creo que ahí hay dos elementos que hay que señalar. El primero, y que me parece fundamental, es entender que Cuba, en el mundo en general, pero sobre todo en América Latina, puede entenderse como, desde la teoría crítica del discurso, como el exterior constitutivo, es el gran otro, ¿no es cierto? Siempre que hay alguna cosa, por ejemplo, quienes militamos en las izquierdas, yo me identifico como una persona que milita en un espacio político de izquierdas y me identifico como un militante de izquierdas, siempre de tanto en tanto hay alguien que te dice: entonces, si tanto te gusta, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Ándate a vivir a Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, siempre es el exterior constitutivo que dicen: eso es el comunismo, eso es el socialismo, eso es la izquierda, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque es un referente, para bien o para mal, de las izquierdas y de las derechas, de la crítica de las derechas también. Es como que ahí está la dictadura, el gobierno, el castrochavismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea del exterior constitutivo, de este otro, ¿no? Que cuando incluso dicen, cuando hay protestas, que hubieron elementos infiltrados, antes eran los elementos infiltrados cubanos, ahora resultan que son los elementos infiltrados venezolanos en toda protesta social en América Latina, muestran que siempre hay ese fantasma, que es el fantasma del comunismo, ¿no es cierto? La idea es importante pensar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que llama la atención, es sobre todo el doble rasero que tienen los gobiernos de la región y los creadores de opinión pública al momento de posicionarse frente a las protestas, ¿no? Es como que en el caso de las protestas en Ecuador, por ejemplo, no únicamente el paro nacional de octubre del 2019, sino, pongámoslo, en esta misma semana, el paro campesino. Había posiciones opuestas, es como que dicen: ¿por qué no dialogan? ¿Por qué no se acercan al gobierno? ¿Por qué ¿no es cierto? Así no son las formas. Cuando hay una protesta en Cuba, en cambio, ahí está la libertad, la gente que se manifieste libremente. Hay un doble rasero importante que está atravesado por ideología. ¿Cómo marca esto? Creo que para las protestas de la región es que no podemos decir, porque algún momento se dice con muchísimo entusiasmo, está regresando una nueva ola del progresismo, la ganancia, lo que está pasando en Chile con la constituyente, por ejemplo, es un triunfo de las izquierdas, del retorno del progresismo en la región, lo mismo de Perú. No necesariamente, lo que sí nos muestra es que siempre hay tensiones diversas en enfrentamiento en diferentes países de la región con sus diferentes contextos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, y más en la pandemia se ha visto, hay una tensión sobre un impulso de justicia social, porque en la pandemia se ha visto agravadas las diferencias, las brechas sociales considerablemente en todos los países, ¿no? Se ha visto la necesidad de un Estado que logre articular, ¿no? Ahora es como que las ideas de esto finalmente la salud se ha sostenido gracias a los sistemas de atención de salud pública, no privados. Entonces es el Estado lo que ha sostenido muchas veces la vida y la salud y las familias. Sí, en América Latina la familiarización del cuidado es muy importante. Pero por otro lado también la atención del libre mercado, de que es importante los actores privados. Entonces yo creo que si lo vemos a lo largo de la región, Cuba y lo que está pasando ahora es un síntoma también de esta tensión frente al tema del cuidado, el papel del Estado, ¿no? Y la dificultad de posicionarse homogéneamente frente a las protestas sociales. O sea, uno no puede estar, digamos, de inicio, estar a favor de cualquier protesta social, pero tiene que, por la libertad de que tiene la gente de manifestarse, aquí en Ecuador como en Cuba. Correcto. Tienen esa libertad. Sin embargo, ¿qué está atrás? Hay que entender el contexto para ver lo que se está impulsando en cada protesta. Correcto, Fernando. Y brevísimo, se me terminó el tiempo, pero me pasaba un querido amigo y colega, Wilson Benavides, una inquietud que se la voy a trasladar a nuestro invitado. Dice: la relación entre información, redes sociales y democracia hacen que una protesta local se haga global. ¿Asistimos a una primavera árabe, centroamericana y caribeña? Pregunta Wilson: ¿por qué en Cuba se habla de represión al pueblo y en Colombia se dice que son vándalos y es legítimo el uso de la fuerza? En un minutito, Fernando, por favor. Claro, yo creo que tiene que ver nuevamente con este doble rasero. O sea, si hay izquierda de por medio, van a ver negativo muchos de los creadores de opinión pública y gobiernos cualquier protesta, porque no están recurriendo al diálogo, no están siguiendo, esas no son las formas. Sin embargo, la protesta social
va más allá de los controles. Que puede haber influencia extranjera en cualquier movilización social es cierto, pero hay que entender, creo que los casos particulares. Que estamos viviendo una nueva primavera árabe en Caribe, es muy temprano para verlo, ¿no? Porque nuevamente, la lógica de utilización de las redes sociales que pasó en Túnez, en Egipto, hace muchos años es diferente a la de ahora. Estamos comunicando información, se está transmitiendo. ¿Cómo eso puede enfrentar la situación de Cuba? Hay que verlo, todavía no tenemos esa posibilidad de saberlo y preverlo. Sin embargo, lo que es importante que hay que entender es que en Cuba, si hay alguna cosa, es poder popular. O sea, hay una organización también de la sociedad en defensa de la revolución. Habrá que ver si las redes sociales son lo suficientemente poderosas para cambiar el equilibrio y la balanza de poder, que no tiene que ver solo con lo que está jugando dentro de Cuba, porque nuevamente, que está muy bien dicho el comentario, lo que está en juego aquí es una presión y una visión internacional. Quienes lanzaron y potenciaron el hashtag SOS Cuba no fueron los cubanos, fueron, cubanos también que están en el extranjero, que están en el exilio, que no están a favor del gobierno, pero sobre todo intereses que van más allá, que tienen también que ver con un cambio de gobierno en Cuba, ¿no? Entonces hay que ver. Las redes sociales siempre van a ser un medio, pero no podemos decir esta es la respuesta, la fórmula secreta para cambiar gobiernos, para transformar la sociedad. Sí puede ser en alguna medida, pero fórmula secreta no es ninguna fórmula mágica. Así que preverlo no podemos saberlo hasta que se vayan desarrollando las situaciones. Correcto. Fernando, gracias por este interesantísimo análisis y quiero comprometer a nuestro invitado para seguir conversando en el futuro sobre los temas que estamos enfrentando a nivel latinoamericano y pronto también aquí en el Ecuador. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, Fabricio. Un buen día. Muy amable a Fernando Muñoz Miño, sociólogo político, hablando sobre la situación política en la región, lo de Cuba y obviamente lo que está ocurriendo en algunos países. 7:29 en A Primera Hora.